Área superficial y porosidad son importantes propiedades físicas que influyen en la calidad, utilidad y manejo de muchos materiales, que a menudo deben ser cuidadosamente diseñados para realizar funciones específicas. Las diferencias en la superficie y la porosidad de los materiales, que de otro modo pueden tener las mismas dimensiones físicas, pueden influir mucho en sus características de desempeño. Por lo tanto, es sumamente importante que estas características sean determinadas y controladas con precisión. La adsorción física es una técnica utilizada para caracterizar la superficie y la porosidad de los sólidos, en otros términos, la textura del material. Las características cuantificadas por la adsorción física incluyen la superficie, el volumen total de poro y la distribución del volumen de poros en función de sus tamaños. La técnica analítica de adsorción física consiste en exponer una muestra cuidadosamente preparada a un gas inerte. Preparación de la muestra se refiere a menudo como la desgasificación, que es un proceso de limpieza de una muestra utilizando evacuación o una purga de gas inerte mientras se calienta para eliminar las moléculas débilmente o físicamente absorbidas. El análisis se realiza normalmente a la temperatura de licuefacción del gas. Cuando una molécula de gas al azar encuentra o impacta con la superficie sólida, es atraída a la superficie mediante la energía superficial intrínseca de ese sólido y hasta podría llegar a enlazarse momentáneamente a la superficie. A medida que la presión se incrementa, el número de moléculas por unidad de tiempo golpeando la superficie también se incrementa, y en consecuencia la cantidad absorbida aumenta. En otras palabras, el número de moléculas absorbidas en cualquier instante de tiempo aumenta en función de la presión creciente. A medida que aumenta se producen absorción en multicapas en la superficie libre y en las paredes de los poros. Finalmente, la superficie se cubre completamente y los poros se llenan. La absorción de un gas en un sólido es el resultado de las fuerzas de atracción entre las moléculas individuales de gas y los átomos o iones que componen el sólido. Las fuerzas que dan lugar a la absorción son combinaciones de fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, además de las fuerzas colombinas, si bien el sólido o el gas es de naturaleza polar. La energía involucrada en la absorción física no excede los 40 a 50 kilojoules por mol. Por lo tanto, las moléculas absorbidas pueden ser fácilmente removidas o desorbidas al disminuir la presión sobre la muestra o por el aumento de la temperatura. La absorción comienza a acumularse a medida que la presión de gas aumenta. Sin embargo, a menudo nos referimos a la presión relativa en lugar de la presión absoluta. La presión relativa es simplemente la relación entre la presión absoluta y la presión de saturación. La presión de saturación es la presión de vapor de un líquido puro. Durante un análisis de absorción, la presión absoluta se aproxima a la presión de saturación, la cual para los gases más utilizados tales como el nitrógeno y argón es cercana a la presión atmosférica. En este punto se maximiza la absorción y luego la presión es reducida en forma sistemática para producir la desorción. La cantidad de las moléculas absorbidas o desorbidas en función de la presión relativa es lo que se conoce como la isoterma de absorción o la de desorción respectivamente. Por consiguiente, la forma de la isoterma de absorción es la huella digital de la textura de los sólidos. Existen 6 tipos de isotermas de absorción relacionadas con diferentes texturas de sólidos de acuerdo a la clasificación de Brunauer, Deming y Teller.
Este ejemplo muestra una isoterma de absorción tipo 1 o de Langmuir, como comúnmente se la llaman. Se caracteriza por una meseta que es casi horizontal, que cruza de una manera muy aguda al eje de la presión relativa, y no presenta histéresis con la curva de desorción, excepto en unos pocos casos. La meseta de la isoterma de absorción existe porque los poros son tan estrechos que se llenan a baja presión, es decir, inferior al 0,01 de la presión relativa. Una vez que los poros están llenos, la absorción restante se produce al exterior del material poroso. Por lo tanto, esta forma de isoterma está asociada con los sólidos microporosos en la que los poros no superan a los 2 nanómetros de diámetro. Este tipo de isoterma se exhibe por diferentes materiales, tales como las zeolitas, carbones activados, carboncillos y los MOF, por sus siglas en inglés de estructuras de metal orgánico. Estos sólidos exhiben áreas superficiales muy altas, a veces superior a los 1000 metros cuadrados por gramo. Esta diapositiva muestra las isotermas del tipo 2 y tipo 4. Estas dos isotermas son muy similares en forma, con la diferencia de que la isoterma tipo 4 muestra una histéresis entre las ramas de absorción y desorción. Solo los materiales porosos reflejan una histéresis y esta se observa cuando la forma de los poros hace que las porciones de absorción y desorción de la isoterma tengan un camino diferente. A esta diferencia nos referimos como la histéresis. Este tipo de isoterma corresponde a materiales mesoporosos, con un ancho de poro desde los 2 a los 50 nanómetros. La isoterma de tipo 2, por el contrario, no presenta histéresis y la saturación se produce a una presión relativa mucho más elevada. Esas características de absorción corresponden a sólidos no porosos o sólidos que contienen poros grandes llamados macroporos, que son mayores a los 50 nanómetros en diámetro. Este ejemplo muestra isotermas de absorción tipo 3 y tipo 5. Estas, al igual que las isotermas tipos 2 y 4, son muy similares entre sí en cuanto a su forma, pero son muy diferentes de las anteriores, ya que no tienen una meseta que indica la formación de la monocapa. Este efecto es debido a la ocurrencia de la interacción entre dos moléculas absorbidas de ser mucho más fuerte que la interacción entre la molécula y la superficie del sólido. Isotermas tipos 3 y 5 pueden ser observadas en la absorción de agua sobre un carbono, en cuyo caso el carbón hidrofóbico no absorbe ni adsorbe el agua y cualquier absorción observada puede atribuirse a la condensación de éste en lugar de absorción. La isoterma tipo 5, a diferencia de la isoterma tipo 3, exhibe una histéresis y la condensación capilar tiene lugar a una presión relativa mediana. La isoterma tipo 5 corresponde a materiales mesoporosos, mientras que el tipo 3 corresponde a sólidos con poros grandes o macroporos. La siguiente diapositiva ilustra una isoterma de absorción tipo 6. Esta corresponde a absorbentes no porosos con una superficie completamente uniforme. La absorción del gas en este caso tiene lugar capa por capa. La formación de cada capa da lugar a un nuevo paso en la isoterma, y así seguirá hasta que la condensación del gas se produzca sobre el sólido. Este tipo de isoterma se puede generar mediante la absorción de kriptón a 90 Kelvin en negro de carbón grafitado a 2700 grados centígrados. La absorción comienza relativamente con pocas moléculas absorbidas en la superficie a medida que aumenta la presión.
cercana a una presión relativa de 0.05, comienza a llenarse la primera capa en el sólido, la cual se refleja por el primer punto de inflexión A. La región lineal de la isoterma B se atribuye a la absorción en multicapas en la superficie. Tanto el modelo de Langmuir como el BET puede ser utilizado para evaluar la capacidad de la monocapa y de ahí estimar la superficie específica. Aquí se presenta la ecuación de Langmuir y su forma lineal. La forma estándar describe la isoterma de Langmuir, donde la cantidad absorbida es función de la presión. Los símbolos son los siguientes. P es la presión de equilibrio. Q sub A es la cantidad de gas absorbido a una presión específica. Q sub M es la cantidad de gas necesaria para producir una monocapa. Y B es la constante de Langmuir. Si los datos experimentales de la isoterma conforman el modelo de Langmuir, entonces se obtendría una relación lineal a graficar la presión dividida por la cantidad absorbida en función de la presión. La pendiente de la región lineal, la cual se obtiene a partir de 1 sobre Q sub M, permite obtener el valor numérico de la capacidad de la monocapa y por ende la determinación del área superficial. Aquí está un ejemplo de absorción de nitrógeno en una zeolita típica. Zeolitas tipo X y tipo Y son comúnmente conocidas como faujasita, y la zeolita tipo X es comúnmente llamada 13X. Ambas zeolitas típicamente exhiben isotermas tipo 1. Se observa fácilmente mediante el uso de la transformada de Langmuir, que al graficar la cantidad absorbida dividida por la presión en función de la presión, se obtiene una línea recta como lo predicho por la ecuación de Langmuir. El método de Brunauer, Emmet y Teller, comúnmente conocido como el método BET, es el método más ampliamente utilizado para la estimación del área superficial. La ecuación de BET y su forma lineal se muestran en esta diapositiva, donde la forma estándar describe la isoterma y se demuestra que el valor de Q sub A es función de la presión relativa. En la ecuación de BET, Q sub A y Q sub M tienen el mismo significado que tenían en la ecuación de Langmuir. Sin embargo, la presión relativa se emplea en lugar de la presión absoluta, y C es una constante asociada con la energía de absorción. Si los datos de la isoterma conforman el modelo de BET, entonces al graficar los valores del lado izquierdo de la ecuación lineal, en función de la presión relativa de la misma manera que se hizo en el caso de Langmuir, de nuevo se obtiene una línea recta. Los valores de la pendiente de la región lineal y su intersección permiten la determinación tanto de la capacidad de la monocapa como el valor de la constante C. El área específica de un sólido es el número de moléculas en la monocapa, multiplicado por la superficie ocupada por una molécula a la temperatura de análisis, dividido por la masa de la muestra. Se calcula de la siguiente manera. La capacidad de la monocapa Q sub M expresada en moles según lo determinado por BET o por Langmuir se multiplica por el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol, para obtener el número de moléculas necesarias para cubrir completamente la superficie. Este número se multiplica por la superficie ocupada por cada molécula, obteniéndose así el valor del área superficial. En el caso del nitrógeno, a la temperatura de nitrógeno líquido, esta área es 0.162 nanómetros cuadrados por molécula. Para determinar la superficie específica, se divide la superficie total por la masa de la muestra utilizada en la prueba.
Las siguientes diapositivas ofrecen ejemplos de cómo se determina el área superficial BET de diferentes materiales. Una sílica macroporosa exhibe una isoterma clásica tipo 2 y su área superficial BET es de aproximadamente 26 metros cuadrados por gramo.